Hola, lo que vamos a ver en esta oportunidad como parte de nuestro ciclo de capacitaciones es una actualización y una puesta al día respecto del tema del COVID, que es un tema muy actual y es un tema que ha llegado para quedarse. Esta pandemia no va a pasar en forma rápida, entonces el conocimiento es una de las mejores formas de estar preparados para, para manejar esta pandemia y para prevenir la infección o manejar la infección leve y saber cuándo consultar al médico. Bueno, comencemos. Los coronavirus son una serie de virus de una familia que surgen en diferentes áreas del mundo y que en general causan infecciones respiratorias o también causan algunas infecciones gastrointestinales, pero en general hasta el momento habían sido infecciones banales. Actualmente, bueno, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud determinó una emergencia en salud y de importancia internacional y diagnosticó, o sea, se definió más que se diagnosticó, se definió un estado de pandemia, es decir, que se han identificado casos de la enfermedad en todos los continentes. Esto es a partir del 3 de marzo del 2020. ¿Cómo se transmite la infección del coronavirus? La infección del coronavirus se transmite fundamentalmente de una persona a otra cuando esta persona tose o estornuda. Esta persona, sobre todo cuando la persona está enferma, es decir, cuando tiene síntomas, este modo de transmisión es mayor. Cuando la persona tose, expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas y este mecanismo es similar al de todas las infecciones respiratorias, que se transmite por las gotitas de saliva o las gotitas de flu. Las personas que no tienen síntomas, en las personas que no tienen síntomas, este mecanismo es mucho menos frecuente, o sea, no expulsan tanto. Cuando las personas tienen sintomatología, este es el principal mecanismo de transporte y de contagio. Se habló en una oportunidad al principio sobre todo, del contagio por superficie y demás. Eso sí se verifica, se produce, pero no es tan frecuente. Lo más frecuente es el contacto de persona a persona, por eso ya vamos a ver cuáles son los mecanismos de prevención más importantes. ¿A quiénes afecta el coronavirus? Cualquier persona puede infectarse por coronavirus, independientemente de su edad. La enfermedad en muchas ocasiones es mortal, ocasiona la muerte. En general, las víctimas mortales o las víctimas que peor lo pasan son las personas adultas, ¿sí? Al principio de la pandemia fueron los adultos mayores y posteriormente se ha ido disminuyendo la edad. Entonces ahora adultos jóvenes, ¿sí? Ya también a veces tienen cuadros severos que muchas veces requieren internación en terapia intensiva, intubación en asistencia respiratoria mecánica, es decir, con respirador, e inclusive han habido casos de fallecimiento, ¿sí? Las personas que peor lo pasan y las que tienen riesgo de muerte son aquellas personas que ya tenían una patología previa crónica antes de contraer la infección por coronavirus, fundamentalmente el COVID-19, como diabetes, asma, hipertensión, obesidad u otras patologías crónicas. Y fundamentalmente, esto lo sabemos ahora, al comienzo de la pandemia no lo sabíamos, que la obesidad, el sobrepeso marcado o la obesidad son los factores de riesgo más importantes que determinan la evolución de infección del coronavirus, ¿sí? Es decir, las personas obesas cuando se infectan muchas veces tienen complicaciones, tienen que ser internados, intubados y muchas veces termina con el deceso de la persona. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? El COVID-19 causa una infección respiratoria aguda, fundamentalmente, un cuadro respiratorio, un cuadro similar a la gripe que puede ser leve, moderado o severo. Dentro de los síntomas
vamos a mencionar ahora los más importantes, los síntomas guiones, pero desde que comenzó la pandemia hasta ahora se han comprobado que se han agregado otros síntomas que ahora los vamos a mencionar y muchas veces tenemos pacientes que son oligosintomáticos, es decir, que tienen muy pocos síntomas y así todo tienen la enfermedad. O sea, que no tenemos que esperar a tener, uno como médico no tiene que esperar a tener todo el abanico de síntomas para catalogar a una persona como caso sospechoso y evaluarla, y ustedes como pacientes tienen, no es necesario que se sepan cuáles son los síntomas, si los tengo o no los tengo con certeza. Lo que tienen que hacer y la mejor conducta sería ante cualquier síntoma consultar al médico. Me consultan a mí o a quien ustedes quieran, pero es la mejor forma de ir manejando y detectando los casos precoz. Como todo en medicina, la prevención del cuadro o el diagnóstico precoz ayuda mucho a la buena evolución del cuadro. Los síntomas fundamentales son fiebre. Cuando hablamos de fiebre no tenemos que pensar en fiebre de 39-40 como puede ser una infección bacteriana, una faringitis bacteriana, sino que estamos hablando de fiebre o febrícula de 37, 37,5, 37,8, 38, algunos picos, pero persisten en los días, 3, 4 días, o a veces también se da poco. O sea, ustedes pueden pensar que les estoy diciendo una cosa y otra, pero en realidad es así, es muy muy variable, es muy muy variable la sintomatología. También tenemos tos, la tos que fundamentalmente es una tos seca sin expectoración, pero a veces se sobreinfecta y puede dar expectoración. Secreciones nasales, malestar general, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores de pierna, o sea, dolores musculares en general. Congestión nasal, algunos episodios de diarrea, pérdida de olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Todo eso se pueden dar asociados o pueden tener uno u otro. No hace falta tener todos para catalogar a una persona como un caso sospechoso. Bueno, acá repasamos los síntomas como para visualmente fijarlos y encasillarlos. Fiebre de difícil control, 37,5 por más de 3 días, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y general, malestar general. Esto es más o menos lo mismo que les dije. ¿Cuáles son? Acá dice dificultad para respirar. La dificultad para respirar, o sea, es un síntoma muy importante y hay 3 síntomas guiones a los cuales una persona que tiene COVID tendría que prestar atención. Y con esos síntomas, esa persona debería levantar la mano, y porque tiene que ser evaluada por un médico porque esos pueden estar dando un indicio de que algo se está complicando o que algo no está evolucionando del todo bien. ¿Cuáles son esos síntomas más importantes? Son dificultad para respirar, ¿sí? Tos persistente, es decir, que la tos persista en el tiempo, 3, 4, 5 días, a pesar del tratamiento recibido y que la tos no ceda, y fiebre persistente, que no se pueda controlar con antitérmicos. Eso puede estar indicando que estamos en presencia de una complicación o que las cosas no están andando bien y tiene que ser reevaluado. Antes de pasar a hablar de la variante Delta, vamos a hablar fundamentalmente de cuál es la complicación del coronavirus. El coronavirus, como dijimos, produce una enfermedad respiratoria aguda. Esta enfermedad respiratoria aguda, en su máxima expresión, ¿en qué termina? En una neumonía. ¿Qué es lo que es una neumonía? Una neumonía es una infección de una parte del pulmón, que puede ser bacteriana o viral. En este caso es viral. Entonces se produce una infección de una parte del pulmón, una consolidación de esa parte y esa neumonía puede sobreinfectarse con bacterias. Entonces puede ser necesario dar antibióticos. Pero esa neumonía es la que hay que controlar porque si no puede pasar a mayores. Bueno, ahora vamos a hablar de la variante Delta. La variante Delta es una nueva variante, bueno, como todos los virus,
tienen variaciones, van mutando a medida que se van reproduciendo y que va pasando el tiempo. Los virus tienen una capacidad de mutar, de variar. Esto, como para que lo entiendan, es eh, como si un espía que está entrando en algún lugar va cambiando de traje, ¿sí? Entonces, el servicio de guardia está preparado para determinar un espía vestido de amarillo con casco rojo y el virus cambia y se pone un traje verde con un casco azul. Entonces, en una primera instancia, el sistema de guardia, que sería el sistema inmune, no lo reconoce. Entonces, ingresa al organismo y produce más estragos hasta que el organismo lo empieza a reconocer. Pero bueno, eso serían las variaciones del virus o las mutaciones. Entonces, hay una mutación que es la variante Delta que tiene ciertas características que hacen que sea necesario mencionarlo en este caso. La variante Delta apareció por primera vez en la India, luego se extendió a Gran Bretaña, toda Europa y Estados Unidos. La variante Delta es más contagiosa y desplaza a otras cepas, ¿sí? Es decir, se contagia más fácilmente que las otras cepas de coronavirus, ¿sí? Pero lo importante es que no demostró ser más grave que otras cepas. Lo que sí demostró es que es más contagiosa. No, entonces, no es más grave, pero sí es más contagiosa. Por lo tanto, las posibilidades de enfermarse son mayores y las posibilidades de tener complicaciones son mayores. Entonces, debemos cuidarnos muchísimo. ¿Dónde crece? Fundamentalmente en la población no vacunada. Los brotes pueden empezar en las escuelas o en grandes grupos de poblaciones no vacunadas. Entonces, los chicos, como sabemos, cursan la enfermedad con síntomas leves o asintomáticos y son los que pueden fundamentalmente contagiar a los adultos. Entonces, los niños no tienen mayor inconveniente al cursar la enfermedad, pero sí son transmisores de la enfermedad. Y como dijimos, bueno, la variante Delta crece en la población no vacunada, pero bueno, las otras variantes también. En, acá que está claramente demostrado que la puerta de salida de esta pandemia es la vacunación y las medidas de prevención. Esa es la mejor forma de enfrentar esta pandemia. Por suerte, ahora, que es muy diferente a cuando comenzó esto, tenemos las vacunas. Las vacunas, como ya mencioné, nos muestran la puerta de salida. Todas las vacunas con plan completo son efectivas contra las otras cepas de coronavirus y contra la variante Delta. Lo ideal es tener las dos dosis de la misma marca, pero si por alguna razón no se pueden tener las dos dosis de la misma marca, se puede aspirar o se puede aplicar el esquema combinado. Una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer, que eso no está acá en Argentina, pero es altamente efectiva, y una primera dosis de Sputnik más una segunda dosis de AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Todas esas son combinaciones efectivas, ¿sí? O sea, por donde lo miremos, estar vacunado es beneficioso, ¿sí? Por ahí vamos a encontrarnos personas que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque no sé qué va a pasar. La verdad, eso no es un discurso sostenible ni es un discurso que tenga un fundamento claro. Científicamente está comprobado que la vacunación es la mejor forma de combatir esta pandemia, ¿sí? Y es la forma en que vamos a salir adelante. ¿Cuál es el tratamiento? Actualmente no existe un tratamiento específico. La vacuna no es un tratamiento. La vacuna es un mecanismo para tampoco nos va a impedir que nos contagiemos de la enfermedad, sino que cuando nos contagiemos, el organismo va a responder mejor y la enfermedad o va a pasar desapercibida o va a pasar con muy pocos síntomas. Entonces, tenemos que saber que la vacuna es un mecanismo de protección, pero no va a evitar la enfermedad. Entonces, eh, tenemos que seguir cuidándonos. Ya vamos a profundizar sobre la prevención. Actualmente no existe un tratamiento específico. El tratamiento se basa, como mencioné más temprano, en el manejo de las complicaciones, fundamentalmente la neumonía por COVID, y
eventualmente la insuficiencia respiratoria que ésta puede ocasionar. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo a la gravedad del paciente, pudiendo el paciente requerir internación en unidad de terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, porque la neumonía lo que hace, congestiona y forma un bloque a nivel de los pulmones, es como si una parte de los pulmones quedara inhabilitada, entonces no tenemos buena, el paciente no tiene buena oxigenación. ¿Cómo prevenir el coronavirus? La medida más efectiva para prevenir el coronavirus es lavarse las manos correctamente con agua y jabón, hacerlo frecuentemente, no tocarse, cuando uno toca las superficies y demás, no tocarse después la boca o los ojos, ¿sí? Por eso recuerden lo que dijimos más temprano, que la forma de contagio fundamental es a través de las gotitas de saliva, pero eso es lo fundamental. ¿Los objetos contagian o no contagian? Si yo hablo sobre digamos, sobre la baranda del micro, después estoy enfermo, viene una persona, toca, toma contacto con la saliva y después se lleva la saliva a la mano, a la boca o a los ojos, ahí esa persona sí se puede contagiar, ¿sí? Entonces es muy importante lavarse las manos y otras medidas de prevención cotidianas para prevenir la propagación de la enfermedad es evitar el contacto cercano con personas enfermas o con personas que tengan síntomas. Acá es muy importante, acá hay algo muy importante. Primero, bueno, como ya lo vamos a mencionar, usar el tapaboca en todo momento y tener en claro cuál es el concepto de contacto estrecho. Contacto estrecho es cuando nosotros hemos estado en contacto con una persona que tiene la enfermedad COVID-19 y hemos estado por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia y sin barbijo. Entonces, es muy importante el barbijo, ¿sí? Usar el barbijo en todo momento. Cada vez que se pueda, nosotros tenemos que estar con barbijo, por nosotros y por las demás personas. Y otra cosa que es sumamente importante, haciendo referencia a esto, es que si uno tiene síntomas, tiene que avisar al servicio médico e inicialmente no ir a trabajar, ¿sí? Después, al estornudar, hay que cubrirse con la parte interna del brazo, del codo. Hay que usar barbijo, no ir a trabajar, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, ventilar la casa, no tocarse la cara, boca, ojos o manos y no compartir utensilios de cocina, ni mate o vaso. Eso es súper importante. Bueno, acá les dejo una técnica, una explicación de la técnica para lavarse las manos, que hay que hacerlo en forma profunda y consciente. ¿Sí? Lo mejor es el agua y jabón. Y bueno, y por último, vamos a repetir unos conceptos sobre la vacunación, que es muy importante, es beneficiosa desde todos puntos de vista, disminuye las formas graves, complicaciones y la necesidad de hospitalización. Todas las vacunas con plan completo son efectivas, ¿sí? Lo ideal es tener las dos dosis de la misma marca y si no combinaciones, pero cualquiera es efectiva, ya mencionamos las combinaciones. La infección por coronavirus, entonces acá un gráfico para fijarlo más desde el punto de vista gráfico. Al momento de estornudar, usar el tapaboca, lavarse las manos con agua y jabón, lavar los utensilios y tomar bastante líquido. Eso es importante y todas aquellas medidas que podamos nosotros utilizar para fortalecer el sistema inmune, como hacer deporte, una buena alimentación, evitar el uso de tabaco, es sumamente importante. Así que bueno, espero les haya sido útil esta capacitación y como siempre desde el Servicio Médico de Erloma quedo a disposición por cualquier consulta que puedan tener y para ayudarlos en lo que sea posible.